Si recibes alguna llamada, verifica primero que no esté interrumpiendo alguna actividad. Estos consejos te ayudarán a tener una mejor convivencia con los demás miembros de la sociedad. Todos podemos ser buenos ciudadanos si ponemos en práctica estas sencillas normas. Hagamos la diferencia. RCR, comprometida con Venezuela. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. De nuevo reintegrándonos a nuestras actividades en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Hoy Miguel no nos va a acompañar, tengo entendido. Yo estoy transmitiendo desde un lugar en directo. Bienvenidos a la entrevista por RCR 750 AM para Caracas y todo el centro del país. También nos están retransmitiendo otras emisoras en el estado Táchira, en Barinas, en Barquisimeto. También pueden seguirnos por Venezolanos por la Información, BPI, el portal informativo. También pueden seguirnos a través de los canales de YouTube, miguelcontigo.com, Miguel Contigo, y en Venezuela, en venezuela.com, en los controles aquí en Caracas está nuestro amigo Eduardo Llanes. En el Táchira también tenemos nuestros compañeros ayudándonos en la transmisión, y también pueden sintonizarnos, seguirnos por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo, y si lo prefieren, así también pueden hacerlo por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Hoy tenemos un programa un poco distinto desde el punto de vista del esquema informativo y de producción, y les prometemos que ya mañana tomaremos nuevamente el hilo de estructura, o la estructura que siempre hemos llevado adelante en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez de 6 a 7, porque ya estamos nuevamente en el horario habitual de 1 hora, debido a que, como todos ustedes, y lamento mucho esto por quienes son magallaneros, ya no hay campeonato de béisbol profesional para el Magallanes, por lo menos no, porque se está jugando la final entre los Cardenales de Lara y los Caribes de Oriente, o los Caribes de Anzoátegui, y Magallanes quedó eliminado en la fase semifinal, y por lo tanto entonces ahora sí nosotros retomamos nuestro habitual horario de 6 a 7 de la noche por RCR 750 AM. A comenzar un recorrido un poco más puntual con lo que ha sucedido informativamente hoy, lunes 22 de enero de 2018. 22 de enero de 2018, ya el mes de enero está verdaderamente en el umbral de su finalización, y es increíble cómo ha pasado el tiempo, de verdad. Parece que uno se diera cuenta y ya estamos casi finalizando el mes de enero, con todas las angustias y todas las preocupaciones que la mayoría de la población tiene por la difícil situación que está viviendo Venezuela, y que ustedes saben quiénes son los responsables, porque los responsables no están en la Unión Europea, los responsables no están en el imperio, los responsables no están en ninguna parte, sino en Venezuela. Los únicos y estrictos responsables de esta calamidad en la cual estamos viviendo los venezolanos desde hace mucho tiempo. Una calamidad que comenzó a gestarse hace 19 años, ya para 20, por cierto. Nada más y nada menos que 2 décadas destruyendo a un país. Es impresionante, pero bueno, hay gente que celebra que estos señores todavía estén gobernando,
y hay gente que los apoya desde todo punto de vista. Y uno a veces se piensa o se pone a pensar o a preguntarse, por lo menos yo, caramba, es que estas personas desean de verdad vivir, las personas que respaldan a estos señores desean de verdad vivir en la situación calamitosa, penosa, avergonzante en la cual estamos la mayoría de los venezolanos. Es verdad que esto que estamos viviendo era lo que querían cuando estos señores se lanzaron a capturar, a ganarse los adeptos para hacer un supuesto cambio en un país que más que bien tenía un sistema democrático que funcionaba a medias y que trataba de proteger la vida de la mayoría de los venezolanos. Pero bueno, hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, una gran cantidad de eventos que lo que hacen es afianzar más la certeza o la creencia y la convicción de que estos señores verdaderamente han sido un gran error para un país que en este momento es uno de los países más destruidos desde todo punto de vista, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista físico del continente y uno de los que más daño ha recibido en los últimos años en el mundo entero, desde todo punto de vista, en su economía, en lo político, en lo social, en lo moral, en lo estructural. Pero bueno, vamos a comenzar con el portal La Patilla y una de las informaciones que más ha sido publicada y republicada en los distintos medios de comunicación electrónicos y no electrónicos es la de las sanciones emitidas por la Unión Europea. Y leo: Diosdado Cabello y Michael Moreno entre los 7 funcionarios sancionados por la Unión Europea, reseña La Patilla, y me voy al texto. La Unión Europea formalizó hoy las sanciones contra 7 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la represión en Venezuela, entre los que figuran sus números 2, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo Michael Moreno y el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol. Completan la lista el jefe del Servicio de Inteligencia, Gustavo Enrique González López, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien por cierto sigue desaparecida, o mejor dicho, no está visible desde el punto de vista físico. El fiscal general Tarek William Saab, que hoy salió hablando, por cierto, pero no dijo nada de lo del Junquito, sino salió quejándose. Él, como es un gran ególatra, esto de haberle pegado mucho. Y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides, quien también es el jefe del Distrito Capital en este momento. Las sanciones acordadas ya a nivel de embajadores de la Unión Europea fueron respaldadas hoy por los ministros de Exteriores, reunidos en un consejo en Bruselas, e implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Es decir, van a tener que, sus viajes, son muchos, van a tener que hacerlos por otras vías un poco más complicadas, porque no van a poder estar, por lo menos en los países que conforman la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea, mejor dicho, y no van a poder hacer absolutamente nada en esos países, ni siquiera entrar se les va a permitir. Por cierto, que hubo un comentario de un canciller que explica, del integrante de uno de los países de la Comunidad Europea, explica que estas sanciones pudieran ser un incentivo para que el diálogo se dé en términos verdaderamente reales y que estas mismas sanciones pueden ser revertidas de acuerdo con esta declaración del canciller, que creo que es el canciller de España, si mal no recuerdo. Pero ya ustedes vamos a escuchar una de las principales reacciones sobre esto, y es la reacción de el mayor le diríamos mayor gamberro de el gobierno, como es el señor Diosdado Cabello. También seguimos en La Patilla y con este tema hay una información que dice o se titula de esta manera: élite del régimen de Maduro es sometida a aislamiento internacional. Y leo, voy al texto para leer: al menos 40 venezolanos que ocupan los más altos cargos públicos del país, incluyendo el jefe del Estado, Nicolás Maduro, han sido sancionados por parte de otros gobiernos en los últimos 2 años, lo que ha dejado a la élite del poder político nacional aislada en la escena internacional. La Unión Europea se inscribió este lunes en la línea de acciones restrictivas aplicadas ya por otros gobiernos contra la llamada Revolución Bolivariana, al aprobar sanciones por la represión en Venezuela contra 7 funcionarios, incluidos el número 2 del chavismo, el gobernante
Diosdado Cabello. Esta decisión, que implica la congelación de activos y la prohibición de entrar en 26 naciones de Europa, recayó también sobre el presidente del Tribunal Supremo, el ministro del Interior, el jefe de la inteligencia, la presidenta del Consejo Electoral, el fiscal general y el excomandante de la policía militarizada. Algunos de ellos ya fueron sancionados por Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos denunciaron en primera instancia el, comillas, comportamiento antidemocrático de Maduro, y ahora encabezan una política de foros internacionales contra la dictadura chavista. Por cierto que también hoy salió una información del gobernador de la Florida, Rick Scott, quien prometió que va a tomar una serie de acciones que para acabar, y eso fue el mismo utilizado por el señor Scott, para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, de acuerdo con eso. Bueno, y vamos ahora y seguimos en la patilla, ¿verdad? Y vamos a leer una información que tiene que ver con el otro hecho que ha estado siendo la noticia, utilizando un término de internet, trending, de los últimos días, la información más destacada, más comentada y más difundida, como es lo ocurrido en la llamada masacre del Junquito, en el cual entre los fallecidos tuvo el famoso comisario o inspector de policía y multifacético personaje Oscar Pérez. Entonces, como se sabe, su cuerpo por fin fue entregado, y en la patilla se destaca una información en la cual se titula Oscar Pérez compartió su historia justo antes de su muerte. Y vamos a leer, porque nos parece interesante algunos detalles aquí. Es un tanto extenso, porque es un texto reproducido del reconocidísimo diario estadounidense The New York Times. Oscar Pérez pasó muchos días y tardes de este enero agachado sobre la pantalla de un celular a través del cual enviaba mensajes encriptados a The New York Times. La entidad de ambas partes era confirmada ante el otro mediante un video breve que se enviaba en cada intercambio de mensajes. Entonces, leo más adelante, dice: el fin había llegado para Oscar Pérez. Por su rostro corría sangre, sus hombres intentaban dar pelea detrás de estufas y gabinetes mientras el gobierno venezolano rodeaba su escondite. Horas después, él y media docena de hombres yacían muertos en el piso. Pérez, abatido el 15 de enero por fuerzas gubernamentales, pasó sus últimos años como protagonista de narrativas espectaculares, algunas en la pantalla de cine, otras en la vida real, en las que siempre interpretaba al héroe. Había sido el protagonista de una película de acción, un piloto que luchaba contra el crimen de paracaídas con un perro atado a su espalda. El último junio encabezó un ataque con un helicóptero durante las protestas en Venezuela, disparó contra el Tribunal Supremo y desplegó un letrero en el cual llamaba a la población a rebelarse. Aunque sus acciones habían causado el enojo de muchos venezolanos, su público había disminuido hacia sus últimos días. Pérez pasó muchos días y tardes de este enero agachado sobre la pantalla de un celular a través del cual enviaba un mensaje encriptado al New York Times. La entidad de ambas partes era confirmada ante el otro mediante un video breve que se enviaba en cada intercambio de mensajes. Los mensajes de textos enviados en diciembre y enero, además de grabaciones y entrevistas realizadas durante el mismo periodo, representan algunas de las últimas palabras del hombre que llegó a ser el más buscado en Venezuela, agente de policía renegado que había cautivado la atención de una nación y un luchador fugitivo que a veces parecía estar muy consciente de que sus días podrían estar contados. Abro comillas: lucha por la libertad del país, la oportunidad de un mejor mañana, cierro comillas, dijo un mediodía a principios de enero a través de una aplicación de mensajería. Vuelvo a abrir comillas: el temor de perder la vida es lo menos que tengo ahora. No es el temor de la vida, sino el temor de fracasar, de fallar a la gente. Cierro comillas, habría dicho Pérez. Después de su muerte, el cadáver de Pérez, con 2 impactos de bala y la mandíbula fracturada, permaneció en un congelador de una morgue en Caracas y era vigilado por un guardia armado. Este domingo, su cuerpo fue enterrado desnudo, esto por una sábana blanca en la que estaba envuelto. Cerca del funeral, un hombre voló un cometa de papel que tenía escrita la palabra libertad. Esto pueden leerlo ustedes más extensivamente porque es un trabajo bastante amplio de New York Times y que ha reproducido la patilla. Vamos ahora a visitar el portal informativo del diario El Nacional y volvemos porque su principal titular en este caso es
una pregunta que se hacen: ¿por qué las sanciones de la Unión Europea incentivan acuerdos entre el chavismo y la MUD? Leo: de acuerdo con lo que se reseña aquí en el Nacional, las sanciones que acordó la Unión Europea en contra de los funcionarios del gobierno del presidente Maduro, lejos de boicotear el diálogo que el chavismo mantiene con la Mesa de Unidad en República Dominicana, tiene como objetivo presionar para que las conversaciones arrojen acuerdos concretos que sean puestos en práctica, coincidieron expertos. Abro comillas: no es contradictorio el diálogo con las sanciones, porque a pesar de los encuentros no hubo un cambio en las conductas antidemocráticas del gobierno, cierro comillas, y esto lo dijo Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Por el contrario, recordó que la Unión Europea insistió en que levantará sus castigos si finalmente ambas partes firman un pacto y lo cumplen en un periodo determinado de tiempo. Reconoció que no debe pasarse por alto el contexto en el que penalizaron a integrantes del gobierno de Maduro. Sigo abriendo comillas: entienden que las posibilidades que haya para que haya resultados fructíferos son muy pocas, sopesó Alba. En todo caso, bueno, habrá que esperar cuán contundentes en cuanto a la reacción pueden ser los efectos de estas sanciones de la Comunidad Europea, o de buena parte de la Comunidad Europea, contra estos funcionarios, que ellos están tratando de torcerlo. Y ahora te pido, Selene, que pongas a tiro el sonido del señor Cabello. Están tratando de torcer y de engañar, como siempre, diciendo que estas sanciones son contra el país, y en realidad son contra una serie de funcionarios, como han sido las sanciones en el caso de Canadá, en el caso de los Estados Unidos, porque estas sanciones no impactan, no interfieren directamente en la vida del venezolano. Lo que sí interfiere y daña la vida del venezolano es el accionar del gobierno, y entre el accionar del gobierno están los desmanes, la corrupción, el latrocinio, el desmadre en el cual nos han llevado estos señores encabezados por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esta camarilla de supuestos revolucionarios que han hecho del país prácticamente un botín, porque ninguno de ellos puede decir que vive pobremente, y su vida pública así lo revela. Ninguno de ellos pasa las penurias, ninguno de ellos hace cola por horas para tratar de hacerse de un litro de aceite, por ejemplo, si le alcanza el dinero. Ellos no, ellos viven otra vida. Pero vamos a escuchar cuál fue la reacción de Diosdado Cabello luego de conocerse las sanciones que lo incluyen a él. Escuchemos. Que ha aplicado la Unión Europea a la patria de Venezuela, a Venezuela. Es importante que quede muy claro que esto no es una sanción personal a nadie, es una sanción a Venezuela, una sanción que tiene como objetivo neutralizar, aislar a Venezuela. ¿De quiénes? De la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos a la invasión a Irak, 1 millón de muertos. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos al destrozo de Libia, 300.000 muertos. Lo que ha ocurrido en Siria es la Unión Europea. Estos inmorales quieren plantear que Venezuela viola los derechos humanos cuando están las vidas de 1 millón de personas en Irak, en Libia, en Siria. Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo, ¿quién la aplica? ¿Quién la genera? La cantidad de desplazados desde África. ¿Quién? La Unión Europea. Y entre ellos se cubrieron las espaldas para no dejar entrar a uno solo. O se ponen cuotas, ¿no? Nosotros queremos 10, 15, 20 y el resto se ahogan en el mar. ¿Derechos humanos? ¿Unión Europea? No, usted no tiene moral para eso. Pero además, ¿en qué momento llegan esas sanciones, no? El momento del diálogo. Es un disparo directo al corazón del diálogo lo que está haciendo la Unión Europea, pero eso tiene sentido dentro de la geopolítica mundial. Son las instrucciones que el imperialismo norteamericano le ha dado a la Unión Europea, le ha dado a los lacayos y a los serviles de
el imperialismo norteamericano, pero especialmente se le ha dado al gobierno de España. El vocero ha sido el gobierno de España, el canciller. Y recordemos que Tom Shannon, vocero del Departamento de Estado, en plena reunión de diálogo en República Dominicana, se fue hasta España y declaró inclusive que iba hasta Europa a solicitar sanciones contra Venezuela. O sea, todo es un plan contra Venezuela. Para aquellos que andan diciendo que contra Venezuela no hay una guerra mundial, no hay unos ataques desde sectores del poder mundial. Ahora, ¿qué va a lograr eso? ¿Que nosotros nos vamos a amilanar? Eso no es posible. Es tan imposible como la explicación. Bien. Escucharon ustedes a ese personaje muy particular llamado Diosdado Cabello Rondón, hablando de las sanciones que lo incluyen a él, sanciones que le prohíben ir a 26 naciones de Europa, le ponen en el disparadero de que le congelen los bienes a él y a sus testaferros, de detenerlos, ¿verdad? Y bueno, que los aíslan un poco más. Pero qué curioso que Diosdado Cabello le importe mucho la vida de miles de iraquíes, de miles de sirios, de miles de africanos, de miles de islamistas, que le importe tanto la vida de esa gente y no le importa un comino la vida de niños que mueren por desnutrición, de niños que vagan por la calle hurgando en la basura para tratar de comer, de ancianos que se mueren porque no tienen medicamentos, y de toda una población que mengua a diario para tratar de tener por lo menos un alimento al día. A él no le importa eso no tiene nada que ver con su revolución. Pero bueno, esa es la catadura moral de quienes nos gobiernan. Hacemos una pausa y ya regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Necesitamos la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar las semillas de nuestro árbol nacional. Pronto, más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, son las 6:28 de la tarde por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Estamos en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Vuelvo a acotarle a nuestra audiencia que Miguel hoy no se encuentra disponible para estar acompañándonos, para estar al frente de su programa. Y bueno, me toca a mí hacer el quite. Gracias a Dios, estamos reintegrándonos a partir de hoy a nuestras actividades. Vamos hasta las 7 de la noche. Vamos a hacer un último repasito por el portal del Nacional, y hay una información que es verdaderamente importante porque revela cuál es el martirio en el cual estamos padeciendo los venezolanos. Y ya nos estamos convirtiendo en un problema un poco más allá de simplemente un país que tiene conflictos internos. También se están generando conflictos fuera de nuestras fronteras por causa de la desgracia en la cual estamos metidos. El Nacional reporta que colombianos protestaron en Cúcuta por pernota prolongada de venezolanos. Y les leo, por favor, porque esto puede ser un elemento muy peligroso, muy complicado y que puede traernos problemas adicionales. Ya hay gente por allí que dice que la migración de los venezolanos puede ser un problema de Estado para muchos países vecinos. Autoridades de Colombia dieron plazo de 2 días para que los inmigrantes venezolanos desalojaran una cancha de baloncesto ubicada en el barrio Sevilla, en Cúcuta, a la que llamaron Hotel Caracas. Previamente, los habitantes de la zona realizaron una protesta para rechazar la pernota prolongada de venezolanos en esa zona deportiva. Los ciudadanos colombianos cerraron la avenida Camilo Daza, reseñó La Opinión, que es un diario colombiano. Las autoridades acordaron que la comunidad restituyera el paso por la vía con la condición de que los efectivos policiales desalojen a los inmigrantes de la zona. César Rojas, alcalde del municipio de Cúcuta, llegó al sector para hablar con los habitantes y solucionar la situación de los inmigrantes venezolanos. Denme 2 días, lunes y martes, para sacarlos de las canchas, pidió Rojas a la comunidad, la cual se negó en un primer momento a esto. El alcalde aclaró que los inmigrantes que tengan sus documentos en regla recibirán ayuda para que lleguen a su lugar de destino. Quienes estén en el país de forma ilegal deberán salir del país. Mauricio Franco, secretario de Seguridad, aseguró que los espacios deportivos no son dormitorios y resaltó que prohibirán que los venezolanos pernoten en esta zona. Es decir, ya estamos comenzando a ser un problema para nuestros vecinos, sobre todo para los colombianos, pero asimismo está sucediendo en Panamá, donde una autoridad salió a decir hoy que ellos en sus planes hace poco tiempo tenían la idea de recibir a todo venezolano que fuera como turista, pero no recibirlo para que fuera trabajador. Y hay tenemos el problema con Aruba, generado también por el gobierno, tenemos el problema con el norte de Brasil, en el cual muchos venezolanos van y deambulan por las calles, y estamos siendo un problema para una gran cantidad de comunidades vecinas que ven cómo la migración venezolana puede generarle problemas internos. Y esta migración no se da porque la cultura del venezolano es la de irse de su país. Esta migración es huyendo de esta calamidad, de este desastre
esta penuria en la cual nos han metido estos y revolucionarios encabezados por ese prohombre que se llamó Hugo Chávez Frías y que trajo todos los males habidos y por haber a este país. Y lamentablemente se le ocurrió un día de diciembre de hace unos años atrás pedirle a sus seguidores que si le pasaba algo, temiendo ya o consciente ya de que su vida era de pocos días, que por favor le siguieran a él votando por Maduro, y mucha gente cometió esa torpeza. Pero bueno, seguimos con la información, y la información de Óscar Pérez sigue siendo, o la masacre del Junquito sigue siendo un tema diario, un tema espinoso, un tema que el gobierno está tratando de sacarle el cuerpo, pero no puede. Ayer y el fin de semana en el Cementerio del Este hubo mucho movimiento en la morgue por la entrega de los cuerpos y la sepultura que le dieron unos cuerpos que no tenían la autorización de sus familiares. Entre quienes son especialistas en el país en cuestiones de seguridad está el doctor Luis Izquiel, a quien tenemos en el hilo telefónico. El doctor Izquiel también es un ex fiscal que conoce muy bien la materia criminal y sobre todo lo que pudiera haber rodeado de estos detalles oscuros y bastante tenebrosos que están vinculados a la ya famosa masacre de El Junquito. Buenas tardes, doctor Izquiel, le habla Pedro Prado, gracias por atendernos. Y quisiera preguntarle de entrada, ¿cómo se podrá saber en detalles la verdad de cómo sucedieron todos los hechos que llevaron a la muerte de estos señores? Y sobre todo porque el gobierno se ha encargado de hacer de esto un episodio tenebroso, un episodio oscurísimo. ¿Cómo se podrá saber? Porque la casa la destruyeron, ahí no puede haber cuestiones de planimetría ni nada por el estilo, y es difícil que alguien en el sistema judicial pueda aceptar una investigación en los actuales momentos con un gobierno de esta naturaleza. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Mira, en el derecho penal hay dos realidades. Una, la que está dentro de la causa procesal, y otra, la que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió lo sabemos todos los venezolanos. No tenemos que esperar ningún veredicto de ningún tribunal, de ninguna fiscalía. Lo que verdaderamente ocurrió está plasmado en videos, en grabaciones. Tenemos una persona, Óscar Pérez y su grupo, que manifestaba su voluntad de rendirse, de poner las armas, de entregarse, solicitaba la presencia de la prensa, solicitaba la presencia del Ministerio Público. Hoy salió un video inédito en el que él también ratifica eso y además filma a la única mujer que estaba allí, que estaba metida dentro de una cama. Sí, debajo de una cama, debajo de una cama estaba metida. Bueno, entonces, ¿qué posibilidad tenía, por ejemplo, esa mujer que recibió un tiro, fue la única que no recibió un tiro en la cabeza? ¿Qué posibilidad tenía esa mujer que estaba metida debajo de una cama pidiendo su rendición, pidiendo que no le pasara, seguramente rezando o algo así, de enfrentarse a esa cantidad de personas que tenían misiles, tanquetas? Entonces, todo el mundo vio la desproporción también del ataque. Un lanzamiento de un arma de guerra, de un lanzamisiles contra una vivienda, donde estaban unas personas que habían manifestado su voluntad de rendirse. Por eso te digo que la verdad de lo que ocurrió la saben todos los venezolanos. Ahora bien, la verdad procesal, la verdad de un expediente que se arme acá en Venezuela, esa sí va a ser difícil porque todos sabemos la situación del sistema judicial venezolano, cuyas instituciones están lamentablemente secuestradas. Quedan dos alternativas institucionales. Una, la comisión especial que nombró la Asamblea Nacional, que ha hecho un extraordinario trabajo. Por el trabajo de esos diputados, a mi entender, no se cremaron esos cuerpos, que era la intención inicial del gobierno, y esa comisión va a dictaminar, va a dar un informe final. Entonces, por esa vía institucional, va a haber un informe de esa comisión especial que seguramente dejará sentado lo que allí ocurrió. Y desde el punto de vista internacional, cuando no hay justicia en cuanto a las violaciones de derechos humanos en la jurisdicción interna, entonces opera la jurisdicción internacional en materia de violación de derechos humanos, y estoy hablando específicamente del Tribunal Penal Internacional, donde probablemente
si no hay justicia acá, si no hay sanciones contra los culpables, probablemente llegue esa causa en algún momento. Ahora, ¿qué detalles adicionales maneja usted respecto a cómo sucedieron los hechos, más allá de lo que se ve por lo que mandó Oscar Pérez vía Instagram, vía redes sociales, lo que se ha sabido y se ha publicado? ¿Qué detalles revelan lo turbio de todo esto? Porque llama mucho la atención esa reticencia que tuvo el gobierno de entregar unos cuerpos, porque de verdad ya estaban muertos, ya los habían aniquilado. ¿Por qué el empeño en quedarse con esos muertos? Bueno, muy fácil, Pedro. En la criminalística, en el área forense, se señala, hay un dicho que señala que los cadáveres hablan. Por supuesto no hablan literalmente, pero hablan porque tienen en esos cuerpos, hay señales de cómo ocurrió la muerte, de en qué circunstancias ocurrieron la muerte. Se sabe, por ejemplo, por las actas de defunción, que los 6 hombres que estaban allí en esa vivienda, Oscar Pérez y otros 5 compañeros que estaban allí, recibieron tiros en la cabeza, porque esas actas... Tiros de gracia. Tiros en la cabeza, porque no aparece la distancia del tiro, pero llama mucho la atención el patrón, 6 tiros en la cabeza. Ahí es evidente que hay un patrón. No se sabe la distancia porque la distancia y otros detalles de esos disparos en la cabeza estarían en las autopsias, en los protocolos de autopsia, que hasta ahora son secretos, no han sido revelados, no han sido mostrados. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional pidió esas autopsias, esos protocolos de autopsia, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Y yo creo, es muy fácil entender que sencillamente no quisieron entregar los cuerpos y realizaron un entierro express. Tenían a los familiares de un lado para el otro sin decirles hasta que se aparecieron en el cementerio ya para enterrar a los cuerpos. Por cierto, con la ropa que a ellos les dio la gana, muchos familiares tenían ropa, llevaron ropa para vestir a su familiar fallecido y ni siquiera eso se les permitió. Los familiares tenían derecho también a realizar las ceremonias religiosas que bien tuvieran y tampoco se les permitió eso. O sea, el gobierno hizo lo que le dio la gana con esos cadáveres. Y además, Pedro y amigos que nos escuchan, muy importante, en la ley orgánica del servicio de policía establece que una de las funciones primordiales de los policías es resguardar el sitio del suceso. Y donde ocurrieron estos hechos, como todos sabemos, es una vivienda ubicada en el Junquito. Y eso, lejos de resguardarse, como dice la ley, lo que hicieron fue destruir el sitio del suceso. Entonces, estos son 2 elementos, lo que hicieron con los cadáveres, entierros express, y la destrucción del sitio del suceso, que dan luces de que aquí sencillamente no se quiere que se determine procesalmente la verdad. Que se determine procesalmente lo que ya el grueso de los venezolanos saben, que allí hubo una masacre. Una masacre ordenada ¿desde dónde? Porque el presidente Maduro muy poco ha dicho sobre el tema, en realidad. El más elocuente por su mensaje gorila, tipo gorila de los años 70 en Sudamérica, fue Freddy Bernal, y el otro vocero ha sido el señor Cabello, porque el fiscal no ha dicho nada. El denominado fiscal de la constituyente, esta cubana, como la llaman. Entonces, ¿quién está detrás de todo, de ordenar una masacre de esta naturaleza? ¿Quién puede estar? Bueno, fíjate, factores extranjeros, factores internos del PSUV, policiales, venganza, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Fíjate que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga estos hechos citó a los que dieron la cara presencialmente allí, ¿no? A los jefes presenciales del operativo. Pero lamentablemente no se quisieron presentar allí ante la Asamblea Nacional, incumpliendo lo establecido en la Constitución, que le da facultades a esa Asamblea para investigar y controlar todo lo que tiene que ver con la administración pública. Es muy importante determinar quién dio las órdenes. Probablemente algún día se sabrá, no sé si la justicia internacional o cuando cambien las circunstancias actuales de secuestro de las instituciones del sistema de justicia. Pero algún día se sabrá, y es muy importante porque en materia de violación de los derechos humanos, no solo es responsable el autor material, en este caso el que disparó el misil o el que destruyó esa casa a punta de tiro de fusiles y de otro tipo de armas de guerra. No solo esos son los responsables, sino lo que tú dices, los que dieron la orden, los denominados autores intelectuales. ¿De dónde vino la iniciativa de que a esas personas no se les permitiera rendirse, sino que se atacara ferozmente esa vivienda?
porque esas personas que dieron esas órdenes, que hasta ahora no sabemos específicamente quiénes son, quizás muchos de los que nos escuchen y el pueblo venezolano se imaginará quiénes son, pero esas personas son responsables también ante esta violación de los derechos humanos que ocurrió allí. Ahora, doctor Izquiel, estamos hablando con el doctor Luis Izquiel, quien es especialista en criminología, abogado, ex fiscal del Ministerio Público, especialista en derecho penal, constituyente, también varias cosas, que es el doctor Izquiel. Pero bueno, yo me pregunto, doctor, y le pregunto a usted, ¿por qué no dejar vivo a Óscar Pérez y su gente? ¿Qué traía eso como consecuencia? ¿Qué traería eso como consecuencia de dejarlos vivos? ¿Era que creían que Pérez se iba a convertir en un héroe? ¿O hay algo más allá, más oscuro, que no estamos viendo, que lleva a estos señores a hacer la matanza? Pero es muy difícil darte esa respuesta, porque esa respuesta solo está en las cabezas de los que ordenaron esa situación allí del Junquito. Solo ellos sabrán por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué hubo ese accionar tan violento, tan feroz de los cuerpos de seguridad, por qué no se permitió la rendición, por qué no se permitió la entrada a la prensa, algo muy importante. Hay que recordar, por ejemplo, en 1992, cuando Hugo Chávez y parte de los que hoy gobiernan este país fracasaron en el intento de golpe de Estado. Bueno, cuando se entregó Hugo Chávez, lo que tenía eran varios micrófonos de medios de comunicación, que ahí fue donde mandó el mensaje famoso, que se hizo famoso el por ahora. Y contrario a eso... Pero doctor, perdone que lo interrumpa, no hay que recordar solamente eso, hay que recordar 2002, cuando Chávez se entregó y le garantizaron su vida. Sí, también, se entregó, exactamente. Se entregó él y se entregaron varios de ellos, incluso otros se escondieron y se les garantizó. Le dieron unos coscorrones al actual fiscal, le dieron unas cachetadas, se la dieron, y la gente salió a defender que no lo maltrataran. Mucha gente salió a decir, eso no es lo correcto. Hubo gente que incluso él mismo reconoce que lo ayudaron a que no lo lincharan, por ejemplo. Mira, ayer estaba viendo en Twitter un mensaje de Gustavo Petro, que es precandidato presidencial de izquierda, es guerrillero en Colombia. Y hasta él mismo reconocía que allí hubo un crimen de guerra, allí en ese tweet que colocó ayer. Que no permitir la rendición de un rebelde, en este caso como el de Óscar Pérez, era un crimen de guerra. Se está hablando de un tipo que fue guerrillero, o sea, que es un representante de la izquierda latinoamericana, y ni siquiera ese tipo de personaje puede sostener lo que ocurrió allí en la masacre del Junquito. Pero oye, para responderte esa pregunta, pero repito lo que dije al principio, solo está en las cabezas de los que ordenaron, de los que ejecutaron esa acción violenta de violación masiva de derechos humanos. Y esto, lógicamente, es una pregunta de perogrullo que todo el mundo se hace. Esto es un mensaje de terror que se está enviando. El que se meta conmigo lo voy a matar. Pareciera que es el mensaje, ¿no? Sí, pareciera que ese es el mensaje, pero creo que es un mensaje que no tiene mucha simpatía ni nacional ni internacionalmente. Este es un país que tiene protestas todos los días por el hambre que recorre Venezuela. A la gente no le alcanza el dinero para comprar comida. Todos vemos a diario personas recogiendo, comiendo comida de las bolsas de basura por todas las ciudades, por todos los rincones de este país, y son personas que protestan. Entonces la gente no ve con simpatía que protestas por hambre, protestas por la inseguridad, protestas por la falta de medicina sean contrarrestadas por el gobierno de esta manera. Una última pregunta para despejar una duda que se me ha presentado. Hay causas en el Tribunal Penal de La Haya por muchos motivos, por muchos hechos. Los familiares de estas víctimas, de estas nuevas víctimas de la masacre del Junquito, ellos pueden adherirse a esas causas más su causa. Sí, claro que pudieran hacerlo, sí. E inclusive la Fiscal Penal Internacional pudiera abrir una investigación de oficio. Eso también está dentro de sus facultades. Y otra cosa que ha estado sonando por allí, que es un rumor, pero que pudiera concretarse también, es que cualquier país que haya suscrito, que haya ratificado el Estatuto de Roma, que son todos los países latinoamericanos, cualquiera de esos países, como por ejemplo Perú, Brasil, Colombia, cualquiera de esos países puede solicitar también a la Fiscal Penal Internacional la apertura
de una investigación por violaciones de derechos humanos acá en Venezuela. Y en ese caso sí estaría obligada la fiscal penal internacional por lo menos a abrir una investigación preliminar. Ahora sí, para finalizar, doctor, y agradeciéndole muchísimo que nos haya atendido, ¿qué le parece la posición del denominado fiscal de la constituyente? Un hombre que siempre se ha llenado la boca diciendo que él es defensor de los derechos humanos y que su historial está allí como un hombre defensor de los derechos humanos, sobre todo porque él, entre otras cosas, y ahora creo que escupieron para... Hay unas comisiones para investigar Yumare y para lo del 27 y 28 de febrero, contra Ítalo del Valle y una gran cantidad de acciones que tomaron ellos y que para Comisión de la Verdad y todo lo demás. ¿Qué le parece? Bueno, toda esa trayectoria de supuesta defensa de los derechos humanos, yo recuerdo que tú cubrías tribunales y seguramente viste a Tarek William Saab con su carpetica, con su trajecito, con su chaquetica, montado en la supuesta defensa de lo que él consideraba violaciones de los derechos humanos en aquella época. Bueno, hoy sencillamente calla vergonzosamente todas las violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. No solo en esta masacre de Junquito, sino el tema del hambre, la inseguridad desbordada, la falta de medicinas, ni una palabra con respecto a eso. Hoy salió, pero hablar de otro tema, de un tema que lo afecta a él, que es el tema de las sanciones de la Unión Europea. Pero contra las violaciones masivas de los derechos humanos aquí, nada. Y quizás es por eso que se entiende porque su designación se hizo violando lo establecido en la Constitución, se destituyó a la fiscal general que había sido nombrada por la Asamblea Nacional como establece la Constitución, y este ente que se creó contra la voluntad popular y contra la Constitución, que es la constituyente, bueno, lo designó allí quizás para que haga este tipo de papel. Ya, ok. Bien, muchísimas gracias al doctor Luis Isquiel por atendernos y darnos su opinión y aclararnos algunas cosas que están gravitando alrededor de este caso de la masacre de Junquito, la muerte de Óscar Pérez y de sus compañeros por parte de un dirigente bárbaro de cuerpos de seguridad y también de colectivos del gobierno nacional. Vamos a hacer un paréntesis para ir al corte y ya vamos a regresar con la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Son las 6:49 de la tarde de este 22 de enero de 2018. Yo le amo. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:51 de la tarde
en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado y vamos a tratar de abundar un poquito en algunas informaciones que han sucedido en el día de hoy, que son de importancia y que usted tiene que mantener frescas en su mente para que no sea manipulado, sobre todo por aquellas cosas que se llaman, por ejemplo, el noticiero de la patria, por ejemplo. Es una enorme manipulación, pero bueno, eso es parte de las comunicaciones, cómo se manejan en este tipo de gobiernos. Hoy hubo unas manifestaciones, por ejemplo, leemos en la patilla la represión contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Gracias dejó varios heridos por perdigones. La policía usó gases lacrimógenos y perdigones para enfrentar a los muchachos que estaban protestando en la convocatoria que se hizo para protestar el día de hoy, que la hizo la señora Machado y su grupo Soy Venezuela. No hubo mucha concentración, no hubo mucha... La convocatoria no fue lo que me imagino que los convocantes esperaban, pero bueno, ahí están. Y ya mañana, tome sus previsiones, porque el gobierno ya tiene mañana su francachela para el 23 de enero, ¿verdad? Y también hay otras manifestaciones programadas para lo del 23 de enero. Pero hay una información que también ha rodado por los distintos portales informativos, y es de la posibilidad de que la unidad se reúna nuevamente, que se compacte, se cohesione nuevamente. Vamos a escuchar a Juan Andrés Mejía de Voluntad Popular, del Partido Voluntad Popular, hablando al político sobre el tema electoral. Escuchemos. Queremos hacer al resto de las organizaciones una propuesta concreta que defendamos como símbolo de la unidad, defendamos la tarjeta de la unidad. ¿Por qué? Porque es la tarjeta más votada, esa tarjeta de la unidad, de la manito. Y es por eso que estos partidos que estamos acá reunidos el día de hoy hemos tomado la decisión de unirnos en torno al rescate de la unidad nacional, en torno al rescate de la unidad, en donde esos intereses queden de un lado, en donde los intereses, las marcas, los nombres, las banderas de nuestros partidos y organizaciones queden en un segundo plano, y que la única bandera que alcemos todos juntos sea la bandera tricolor, sea la bandera de Venezuela que nos une a todos en medio de estas crisis. Este es el momento de Venezuela, este es el momento del país, este es el momento de los venezolanos. Bien, escuchaban ustedes este sonido de Voluntad Popular que nos envió y nos dio gracias a la gente de Voluntad Popular, y en principio habló a Andrés Velázquez, el dirigente del Estado Bolívar, y después escucharon ustedes a Juan Andrés Mejía, miembro de Voluntad Popular. Por cierto, que las males y las penurias de los venezolanos es muchas. Una de las penurias que está cada día creciendo más y generando más problemas es el caso del deterioro de nuestro transporte, el transporte público, el transporte colectivo. Son miles de las protestas que se producen por el deterioro de este servicio público, y sobre todo porque hay un dilema allí. Los transportistas piden aumento de pasajes, los transportistas piden para recuperar las unidades que están deterioradas, mientras la población dice, bueno, pero ¿por qué tengo que dar un aumento de pasajes si el dinero no me alcanza? Y las cosas se van poniendo verdaderamente difíciles. Vamos a escuchar un sonido que tiene una relación directa de todo esto, de este pandemonio que está girando alrededor de el sector transporte. Es un documento de BPI, Venezolanos por la Información, en la cual se revela cómo el sindicato transportista del Estado de Táchira denuncia que le estaban vendiendo, entre otras cosas, baterías a precio de dólar. Escuchen. BPI TV, yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. A mi lado se encuentra Cristóbal, quien en representación del sindicato de taxistas del estado Táchira se pronuncia respecto a una situación que se está registrando en esta localidad con respecto a la venta de repuestos para los vehículos en dólares. Bueno, es lamentable decirlo, de que la SUNDES no está realizando su trabajo que le corresponde, que es el control de precios en las diferentes ventas de repuestos. En el día de hoy nos han llegado aquí denuncias donde se llega a preguntar por cualquier repuesto y entonces hablan es en dólares, o sea, lo equivalente de lo que está el dólar negro en precios.
y nosotros en realidad no podemos trabajar, podemos comprar repuestos en dólares. Queremos hacer un llamado a la SUNDEP para que verifique y esté pendiente de los precios. De igual manera, pues en la asamblea del día de hoy hay molestia bastante por el pago de los impuestos de los trimestres de la alcaldía del municipio de San Cristóbal. No se puede justificar que los trimestres estén costando al año 262.500 bolívares, que no se está pagando en ninguna de las alcaldías del estado Táchira. Y creo que ni siquiera la alcaldía que es la más costosa, la alcaldía de Chacao. Nosotros queremos hacer un llamado a la Cámara Municipal del municipio de San Cristóbal de por qué estos costos tan elevados. Ahora es que nos damos cuenta de que habían sacado a la Comisión de Transporte a la parte de los transportistas que hacíamos vida en esta comisión. Por tal sentido, nosotros queremos hacer un llamado para rectificación de estos precios que son demasiado exagerados. Ahora, ¿sale mejor comprar estos repuestos, partes y piezas en la vecina población de Cúcuta, Colombia, que pagarlos acá en dólares? Para nosotros preferiblemente es comprar en el vecino país Colombia, llámese Cúcuta. Lamentablemente no podemos pasar los repuestos. Desde los cauchos, el mismo aceite está saliendo más económico comprarlo en Cúcuta. Los cauchos y cualquier repuesto, llámese una estopera, llámese una rolinera, llámese cualquier cosa, sale mucho más económico comprarlo en Cúcuta que aquí. Y aquí las autoridades lamentablemente no vemos que estén actuando como deben actuar, porque ahora se está dolarizado todo. La dolarización en el precio de los repuestos que necesita el sindicato de taxistas, pues afecta además la movilidad dentro de la ciudad de San Cristóbal o dentro del estado Táchira y el funcionamiento de este sindicato. Claro, ya se está notando la escasez de vehículos en la modalidad taxi, pero aparte de eso, tenemos informaciones que la proveeduría del Estado pues ya está cerrada, tampoco está prestando servicio. El Estado no hace nada, no la tiene tampoco la gobernación y nosotros tenemos un problema que es bastante grave y ya no podemos ni siquiera cómo llevar el sustento para nuestros hogares, porque debido a que no podemos laborar, falta de repuestos, encarecido, dolarizado todo y el gobierno pues no vemos que esté actuando en esta situación que estamos viviendo. ¿Cuántos son el número de taxis que operan en las diferentes rutas en San Cristóbal y cuántos en porcentaje han dejado de laborar? Bien, nosotros lamentablemente este reporte de BPI, venezolano de información del drama de los transportistas en el estado Táchira con respecto a los precios de los repuestos. Y lo peor, señores y los amigos del Táchira, es que no es que el que está en Miraflores era chofer de transporte público. Algo debería saber de eso y alguna idea debería tener de eso. Pero bueno, como hay tantas mentiras alrededor de mucha gente, a lo mejor estamos hablando de una nueva versión de la mitología o de la mitomanía de la Revolución Bolivariana. Hasta aquí esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:59 minutos. Les habla Pedro Prado. Le damos gracias a RCR 750 AM para Caracas y todo el centro del país. En la producción estuvo Selene Pérez. En la asistencia de producción, no sé si tenemos a un asistente mañana, pero bueno, si hay un asistente, estuvo alguien en la asistencia de producción, en los controles. Aquí en Caracas estuvo nuestro amigo Eduardo Llanes. Les habló Pedro Prado. Todo este paquete programático de RCR bajo la dirección general, como siempre, de Jaime Nestares. Nos vemos mañana 23 de enero, nos hablamos mañana 23 de enero. Pasen una feliz noche. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR le informa que en este momento pasamos de horario todo público a horario supervisado.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su